Esta es la cajuela de un Chevy Nova año 1964 y la voy a estar haciendo completo, pero lo que les voy a mostrar en este video es cómo ustedes pueden forrar o tapar lo que es la batería. Estos, usted lo busca en internet, ya venden las piezas esas de madera o de plástico y usted las pone, pero no es como uno hacerlo porque lo hace a la medida. Usted ve la batería ahí, el cliente dice no importa, déjalo así. A mí en lo personal no me gusta, así es que les voy a estar mostrando cómo ustedes pueden hacer para cubrir esa sección de la batería, para que no se vea así. Corté la pieza de madera, la tapicé, eso no se lo mostré, pero lo que les voy a mostrar es esto, cómo usted lo puede hacer. Quité la pieza del automóvil, ahí está el orificio, yo tengo que hacer una tapadera para que quede cubierta la batería y que sea fácil de removerse. Eso es lo que les voy a estar mostrando. La madera que voy a estar utilizando en la parte de enfrente es de media pulgada de grueso. De un cuarto no lo recomiendo, de una pulgada no lo recomiendo. Yo más o menos busco la línea en donde inicia el hundimiento y pongo una raya. De esa raya yo doy pulgada y media hacia adentro y tiro una raya. Mi nombre es Mario Ernesto. Si usted aún no se ha suscrito al canal, lo invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. ¡Oh! Y no se le olvide darle clic a la campana. Y tiro una raya también acá. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, voy a cortar, pero voy a cortar con disminución hacia afuera. Ajusto lo que es la cortadora circular de 6 pulgadas y media, marca Arduino, y vamos a cortar. Este corte va con desnivel hacia afuera. Después van a ver ustedes por qué. O les voy a explicar el por qué. Bueno, acá marco un cuarto porque un cuarto es ese desnivel. Un cuarto de pulgada, tiro una línea y corto sobre la línea de adentro. Ahí ya está. Y vamos a hacer lo mismo acá. Ok, ya tengo aquí cortado. Y yo necesito cortar esa pulgada y media. Bueno, le quité un cuarto, ya es menos, pero necesito cortar esto acá. Lo que yo necesito es hacer un marco para poder clavar. Eso es lo que necesito. Ya tengo más o menos el marco, ahora corto. Y aquí ya tengo la madera. Ahí la pueden ver ustedes. Lo que tiene negro es velcro o mozote, como se le conoce. Es un material que pega. Le pongo un tornillo. Ustedes se preguntarán por qué le pongo tornillo. Bueno, yo necesito que esa pieza quede bien sólida, que no se mueva. Este va a ir acá. ¿Qué distancia va a ir ese? Bueno, depende de qué tan salida esté la batería. Yo quiero que esto vaya con un desnivel hacia afuera. Corto unas tiras de cartón. Esas tiras son más o menos en 4,5 pulgadas. Y puse el panel o la pieza de madera ahí. Ustedes vieron que yo la atornillé. Y aquí tengo el cartón. Esto va con un desnivel. Yo hubiera podido hacer eso cuadrado, pero cuadrado no me gusta. No tiene un estilo, se ve bien ordinario. Es por eso que lo estoy haciendo así con un desnivel. Y se ven bonitos. Es por eso. Aunque el cliente quería dejar la batería sin cubrir, pero yo le sugerí que le hiciera algo más o menos como lo que le estoy haciendo. Y dijo, oh, encantado de la vida. Hazlo. Y se ve mucho mejor. Y es fácil de quitarse. Ahora ya empieza a ver el desnivel, ¿verdad? Pongo una raya. Y yo voy a clavar en esa raya.
Esto se puede hacer con fibra de vidrio, se puede hacer con madera sólida, se puede hacer nomás con cartón. Con cartón es un poco complicado porque queda muy frágil. Y allí usted ve que le estoy cortando poco a poco, dándole la forma. Y le pongo grapa. Las grapas que estoy utilizando son de media pulgada de largo. Y le vamos a poner una acá. Solo que no quiero tapar la cámara. Y ahí está. Eso va a quedar bien sólido. Donde ustedes ven eso, va a quedar bien sólido. Y acá le di la forma, lo mismo que hice en el lado izquierdo. Y le pongo grapas, ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, les voy a dar un acercamiento a la cámara para que vean ustedes cómo es que más o menos está esto. Yo quiero que las esquinas no queden tan pronunciadas. Por eso es que el cartón lo dejé un poco antes de la esquina, para que quede una media curva allí. ¿Cómo sale esto? Bueno, esto ahorita se complica para salir porque tiene la tapadera esa, pero ya sin la tapadera esto va a salir bien fácil. Al cliente se le explica cómo sacar esto, si es que él tiene que sacar todo eso, aunque lo dudo que lo saque todo. Bueno, yo lo saqué y le voy a recortar el cartón que tiene sobrado. Lo dejo al mismo nivel de la madera. Ahí ya está. La madera, la parte de atrás de esa madera, yo la voy a ponerle un material. Y aquí yo despego esta parte. Ya está a la medida. Y note, ya salió con la base. Interesante, ¿verdad? Las grapas alcanzaron a salir un poquito por acá. En la otra parte es material negro, es un velcro mozote. Ahí no se echan de ver nada. Y va a llevar otra pieza negra acá que es con la que va a pegar en la otra parte. Aquí, como yo no quiero que quede la esquina tan pronunciada, lo que hago le corto unas tiras de material y las vamos a pegar. Allí está pegado. Elimino un poco la curva pronunciada. Usted nota qué bonito está quedando. No se ve un cuadro. Se ve algo con disminución. Corte con disminución hacia afuera. El tipo de espuma que le voy a poner es una espuma bien sólida y usted la puede encontrar en el internet con este nombre. Usted la busca en internet con ese nombre y la va a encontrar. Es de 1/4 de pulgada de grueso. En muchos países utilizan centímetros, en Estados Unidos por lo general se utilizan pulgadas y también se utilizan centímetros. Y le doy la forma que tiene esa madera. Le hago un corte en donde usted ve eso, eso está bien sólido. Claro, no es que alguien se va a sentar, porque si alguien se va a sentar, pues eso no va a resistir. Pero para lo que es, está bien sólido. Y ahora le recorto acá. Tengo que hacer que esa espuma siga la forma que tiene en esa parte la tapadera. Le estoy recortando a la orilla. No quiero que quede nada de material sobrante. Cualquier material sobrante que quede va a impedir que esa parte asiente bien y pegue bien con el velcro. Agarro una lija nueva, le quito la lija vieja que tiene. Abajo tiene una capa de lija nueva y simplemente laqueo bien esto. Y vamos a eliminarle un poco los filos que tiene. Yo quiero que quede medio redondo. Medio redondito, poquito. Poco clásico. Le elijo poco a poco. Y ahí usted está viendo. Esto se hace manualmente, ¿eh? Yo tengo herramienta de aire para hacer esto o neumática. Pero no hay necesidad. Ahí lo puede ver usted.
Póngase una máscara cuando usted esté haciendo esto porque tira mucho polvo debido al tipo de lija que estamos utilizando. Ya tengo eso lijado, ahí lo puede ver. Se ve muy bien y está bien sólido. Lo que sigue a continuación es ponerle, como no da una sola pieza, se va a hacer en dos piezas. Yo le puedo poner una siguiendo el ángulo, pero honestamente una costura en el ángulo de arriba no me gustaría. Aquí tiene que ir una costura, pero noten hasta dónde voy a aventar la costura. Hasta allá abajo. Eso le va a dar una vista diferente, saliendo un poco de lo normal. Lo lógico sería que yo le ponga la costura exactamente en el ángulo, porque no da una sola pieza debido al material y no da, ni aunque el material estirara bastante, no da una sola pieza. Así es que lo marqué sobre la marca negra y le voy a cortar con media pulgada de aumento. Ese aumento que se le da es simplemente para la costura. Le pongo una marca acá, una marca en cada esquina, lo doblo la mitad. Yo quiero que ambos lados sean iguales. Simplemente lo doblo y le recorto con media pulgada de aumento. Ahí ya está. Tengo la pieza de arriba, lo que sí ahora es cortar lo que va a ir enfrente y a los lados. Le puse pegamento simplemente para que no se mueva. Y yo marco esto acá. Más o menos sé que la otra marca está ahí. No estoy seguro, pero ahorita vamos a estar seguro. Ok, más o menos ahí. Le recorto para estar 100% seguro. Y aquí vamos a ver la marca en dónde está. La marca está acá. Y le vamos a marcar. Ahí está. El marcador que estoy utilizando es una que sale con agua, sale con jabón. No hay ningún problema. Hay marcadores que no salen en el vinil. Y si salen pueden desteñir el vinil. Todo depende del líquido que usted utilice. Ahí puse la pieza arriba y le recorto, dándole el aumento para la costura. Y ya tengo las dos piezas listas. ¿Qué es lo que sí? Ahora, bueno, usted lo va a llevar a coser, si es que está haciendo algo similar. Y para esto no necesita usted una máquina industrial de tapicería. Como es simplemente unir dos materiales, puede ser cualquier máquina de coser ropa. Y eso le va a funcionar. Siempre y cuando el material no sea muy grueso. Si es cuero, tiene que ser una máquina industrial de coser ropa, pero esa que cosen Levi's o Blue Jean o etcétera, etcétera. Yo uno esa pieza. Nomás le voy a poner una costura. Y le voy a recortar como casi un poquito menos de 1/8 de pulgada de esa costura hacia afuera. Aquí tiene la marca. Pongo la marca ahí. Esa marca es crucial, importante. De lo contrario, eso se va a ver torcido. Usted no quiere que se vea torcido. Me aseguro que la marca esté en su lugar. Y le voy a poner una grampa en la parte de abajo. Simplemente usando esa marca de referencia. Ahora yo puedo trabajar en lo demás. Le jalo aquí en la esquina. Si esto por algún motivo me queda torcido, yo lo tengo que desengrampar y clavarlo bien. Así es que no me gusta trabajar doble. Es mejor hacer las cosas bien y hacerlas una vez. ¿Qué hago? Le jalo. Notó que le jalé la parte de en medio y después le jalé las esquinas. Bueno, yo sigo viendo. No tiene que quedar arrugado. Y yo me aseguro que esa pieza quede bien centrada. Y ahí puede verlo usted. Yo lo clavo. Tengo que cortarle todo el material sobrante. Entre menos bordo me hace, aquí es mucho que mejor. De lo contrario no va a calzar bien esa pieza allá. Y acá pues no se ve. Pero el hecho que no se vea no quiere decir de que no va a ir bien. Va a llevar un buen terminado. Y le recorto todo el material sobrante. Ahí ya está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, le vamos a poner un velcro o mozote. Ahí puede ver usted. Eso va ahí. Le hago unos cortes. Eso tiene un pegamento. Pero yo no confío en el pegamento que tiene eso. So yo le voy a poner unas grapas. Esas grapas después se las voy a pintar en negro. Simplemente para que no se vea. Las grapas que yo utilizo por lo general son de acero inoxidable. Pero también sé utilizar grapas galvanizadas.
la que utilizamos en los muebles, también funciona acá. Le hago acá porque esto no es medio esquinado, le hago una especie de curva y acá le corto acá y ahí puede verlo usted. Ese material es simplemente para que pegue esa pieza en la que va a quedar en la otra más grande. Es simplemente para que pegue. Yo le hubiera podido poner un tornillo escondido, si hubiera visto bien, pero así también se ve bien. Pongo unas grapas, no muchas, simplemente por si el pegamento que trae el material con el tiempo se despega, esa grapa va a hacer que se mantenga el material pegado a la madera. Acá, lo que ustedes ven acá es un material que se les pone a las cajuelas de los automóviles, con el cual se forran bocinas, y es negro, simplemente se lo pongo tapando esa madera que no se vea la madera. Y ahí le recorto y ahí lo puede ver usted. Ahí eso ya está. Le puse un jalón, no sé si el cliente lo vaya a utilizar. Honestamente eso no necesita un jalón, porque está fácil de ponerle los dedos, uno lo jala, pero no sé el cliente, puede que se le haga incómodo y le puse un jalón si él lo necesita. Esta madera ya le puse un material por abajo, que no se vea la madera, y ahí la pongo. Y eso tiene velcro, eso se detiene con velcro, fácil de sacarlo en caso que el cliente lo quiera sacar. Claro, uno le tiene que enseñar a él cómo sacarlo. Eso yo se lo hice, aunque si uno se pone a buscarlos en el internet venden cosas similares a eso, claro, no con un terminado como el que tiene, pero lo venden. Ahí le puse la tapadera, eso está bien pegado, eso tiene velcro, ahí lo puede ver usted. Nota, vamos a limpiarlo, le estoy poniendo simplemente agua. Ahí está. Y ya tenemos esta parte lista. Ahí lo puede ver usted. Algo sencillo, pero note, con una caída, en vez de que hubiera sido cuadrado, le da mucha vista. Cuando el cliente vea esto, se va a poner muy contento. Muy contento. Esos pequeños detalles hacen diferencia en un trabajo. Aunque él decía que se dejara así la batería a la vista, y cuando yo le mencioné de hacerle una tapadera, puso una sonrisa y contento con lo que yo le estaba sugiriendo. Ahí fue el proceso. Venden tapaderas ya hechas, pero no es lo mismo como uno hacerla a la medida, hacerla al gusto. No es lo mismo. Ahí yo le mostré cómo usted la puede hacer. Recuérdese que el propósito de mis videos es simplemente darles una idea a usted sobre cómo puede hacer ciertos trabajos relacionados a tapicería. Así es que si usted no se ha suscrito aún, yo lo invito a que se suscriba. Y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. Muchísimo. Ese es el propósito de mi canal. Mi nombre es Mario Ernesto y nos vemos muy pronto en otro video. Hasta luego. Chao, chao.